Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 47 al 48. Dice así la palabra del Señor. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos los reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Solamente estos versículos para centrarnos en el tema que vamos a desarrollar en esta tarde. Cuando yo, repito, que era este hombre, cuando yo que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos los reprendía para que se callara, pero él gritaba mucho más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos hablan de situaciones como esta, no solamente unas pocas, sino bastantes, y algunas que otras en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento. Nos habla en estos versículos de las muchas dificultades que pasaban la gente de aquel tiempo, pero también nos habla hoy de las muchas dificultades que tienen muchas personas en nuestros días. Nosotros, algunos de nosotros, o algunos de nuestros hermanos de esta iglesia como de otras, estoy seguro que están pasando serias dificultades. Y aquí encontramos un hombre que gritaba mucho más que toda la congregación de aquellos hombres y mujeres que seguían a Jesús. Muchos le reprendían porque se sentían como casi ofendidos. Pero él seguía clamando al Señor. No le importaba nada en absoluto que la gente le escuchara muy alto o no, o que le dijeran: cállate de una vez, que no nos deja escuchar a Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos que valorar el amor en nuestras vidas, en todo aquello que forma parte de nuestra espiritualidad. No vaya a ser que estemos cayendo en el error peor de todos, la hipocresía. Nosotros, si no podemos, no podemos. Para eso está la oración, para eso está la iglesia, para eso estamos aquí, para buscar en el transcurso de una semana quizá muy difícil, buscar ese conocer lo que Dios quiere a través de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, pues, en esta mañana no está remitiéndose a una historia de un hombre que gritaba ante la multitud y que ésta protestaba, ni mucho menos. Lo reprendían. ¿Por qué? Porque ese grito de este hombre llegaba a los corazones de aquellos hombres y mujeres que de buena fe intentaban escuchar el mensaje de Cristo, el Señor. Pero nosotros necesitamos algo más que el mensaje.
Y no es por bajar el mensaje, porque el verdadero mensaje está en nuestro corazón, está dentro de nosotros. El mensaje de Dios está en lo más profundo de tu alma y de mi alma, y no podemos ser hipócritas. Por eso, hermano y hermana, la necesidad de la predicación. Si no hubiera predicación, como no las hay en muchas de nuestras iglesias, pues entonces acabaríamos todos igual que muchos de ellos, donde el 80% del culto se dedica solo y exclusivamente a cantar. ¡Qué bonito es cantar! Pero yo estoy seguro que tanto yo como tú tenemos cosas difíciles en este transcurso de esta semana que necesitamos. Y necesitamos escuchar la palabra, dicha por un hombre como yo, pero repito lo que hay. Soy una persona expositiva y debemos y tenemos que escucharla un día, otro y otro y otro más, porque la palabra de Dios es la única que puede llenar a tu corazón, no el predicador, que puede estar bien o medio bien o mal, sino la palabra de Dios. Recuerdo una ilustración que hizo un hermano en Inglaterra acerca de una ancianita de Gales que no entendía nada de inglés, pero ella estaba en la frontera de Gales e Inglaterra. Ella pasaba la frontera e iba a escuchar en inglés, sin conocerlo. Y el pastor le dijo: hermana, ¿por qué viene usted andando cada domingo por la mañana? Tiene bastante usted con su Biblia galesa. Es que nadie le puede recoger, entonces no había coches ni nada, ¿verdad? ¿Por qué viene usted aquí? Porque hay una sola palabra que reconozco en su predicación, pastor. El hombre también al estar en la frontera, sabía hablar el galés, pero claro, no podía predicarlo, porque todo era en inglés. Dice, hay una palabra tan bonita que con esa palabra tengo yo para toda la semana. Y el nombre de Jesus es el mismo en inglés que en galés. Jesus, Jesús, ese nombre, el que quiero cada domingo escuchar. Porque he aprendido en mi corazón mucho acerca del Señor. Por eso debemos también en esta predicación reconocer en estos versículos algo más que un texto escrito, sino el espíritu del texto, viendo como muchos, como aquel hombre que gritaba, estaban pasándolo mal, igual que hoy en día. Nosotros no nos acercamos a la gente que conocemos, no nos acercamos, excepto en situaciones pequeñas ocasiones. Pero debemos entender cómo en aquel tiempo, cuál es el espíritu y el corazón de Jesús de Nazaret hacia los que sufren, pero de una manera más radical hacia los que se allegan a Él. Jesús le dice, hijo de David, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Porque no era el hambre que podría pasar, no era la de su desnudez o su enfermedad. Era su poca sintonía con Dios. Y ve al Rey de la vida. Lo ve y le grita. Y Él se acerca y le sonríe. Eso hoy en día, en estos días,
ocurre también en tu vida, en momentos muy concretos, tristes o alegres. El Señor Jesús está ahí cerca de ti. El Espíritu de Dios está en ti. Si has creído con todo tu corazón, con toda tu alma, que Él es el Rey de tu vida. Y desgraciadamente, hermano y hermana, estas cosas no las valoramos. Siempre nos quejamos. No valoramos las cosas que vienen de Dios. No, ni yo, ni tú. En lo mínimo quizá, algunos que otros. No, porque estamos recibiendo, los hijos de Dios están recibiendo bendición tras bendición. Con amor eterno, dice el Señor, te he amado, por eso prolongué mi misericordia. Por eso está prolongando la misericordia, su misericordia, en ti y en mí. Hasta el cumplimiento del tiempo. Te está limpiando, está haciendo a pesar de ti, a pesar de mí, está haciendo un nuevo hombre y una nueva mujer. Pero es que, hermano y hermana, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en las bendiciones materiales que Dios nos da. Que incluyo también a los hijos, ¿verdad? Miramos, no valoramos las cosas que vienen de Dios. Y todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Dios. No viene de ti. No viene de ti, sino que viene de Él por medio de Jesucristo, nuestro hermano y nuestro amigo. La palabra de Dios nos habla de las muchas, vuelvo otra vez a repetirlo, porque es el centro de la predicación, es Jesús, pero también como seres humanos. Estos versículos de las dificultades que mucha gente estaban pasando, igual que hoy día. Por eso, a veces, repito nuevamente, no valoramos las cosas que vienen de Dios, no vienen de nosotros, de lo bueno que somos, de lo instruido que somos, de lo que hemos en nuestra lucha conseguido, ¿verdad? No, porque mañana te puede llamar y se acabó la historia. Nosotros no somos nada sin Dios. Y de una manera muy personal, los creyentes no valoramos esas cosas. Día tras día, hora tras hora, pasa por nosotros y casi a causa de nuestro pecado ni nos damos cuenta que Dios ha hecho un milagro en tu vida y en la vida de los tuyos y no te has dado cuenta. Miramos hacia atrás y vemos la prosperidad de la que gozamos. Y no hay un cambio en nuestra vida, como si esa prosperidad viniera de lo listo que somos, de los estudios que hemos tenido, de lo bueno que somos. No, eso es falso. Viene de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es de Dios, es un don de Dios inmerecido también. Hablamos del amor de Dios. Estoy hablando en esta mañana del amor de Dios hacia su pueblo. Y necesitamos ver ese amor en nuestras vidas y en las vidas de los nuestros. Es vivir con Cristo. Es vivir con Dios. Es orar dando gracias. ¿Cuándo fue la última vez que oraste al Señor y le diste gracias, Señor? No gracias, Señor, por estos alimentos. No gracias, Señor, por cosas banales. Los alimentos es necesario. Me refiero, sino de pronto que tu espíritu
no pueda callar ante nuestra ceguedad y diga: Señor, gracias, gracias. Tenemos que detectar ese amor de una manera también física, y ver lo que Dios ha hecho, repito nuevamente, en nuestra familia y en nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras dificultades, de nuestras enfermedades. El Señor, por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, nos ha dado la gracia para seguir el camino que nos lleva a la salvación. Por eso, aquellos hermanos y hermanas, no sé si aquí hay algunos, pero supongo que siempre lo hay en cada congregación, que su vida ha sido un desastre, que no ha sido un ejemplo para sus propios hermanos, y que ha llegado un momento y su vida ha cambiado, su vida se ha transformado. No estoy hablando del día de la conversión, estoy hablando de la reconversión diaria que tenemos que hacer. El Señor te ha dado a ti un don precioso que va más allá de ti y de mí, que va hacia los hijos, hacia las personas que amas, hacia aquellos que quieres. Y muchas veces, repito, y es importante que quede en esta mañana, pasa de largo esa gracia y como si nada hubiera ocurrido. El Señor ya lo dice en diversos versículos, cuando Jesús manda a uno de sus discípulos, que esta gente no van a venir, ve y fuérzalos a entrar. Le dice una y otra vez. No vemos lo que Dios está haciendo en tu vida y en tu familia. Y en mi familia no lo vemos. A pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, a pesar de los peligros, de todo cuanto hay a nuestro alrededor, nosotros recibimos la gracia de Dios. ¿Para qué? Para seguir aquí en la tierra, que es lo más importante que podemos hacer, porque este cuerpo será polvo, ceniza. Pero Juan, María, Helen y todos vosotros con sus nombres estaréis al lado del Señor si en realidad sois hijos de Dios, que creo que sí. Gloria a Dios. Aquellos hermanos y hermanas que durante mucho tiempo estuvieron lejos del Señor y llegó un día el Espíritu Santo a sus vidas y las cambió y todas sus cosas terminaron. Ellos saben muy bien, hermanos nuestros saben muy bien. ¡Ay!, dice el Señor, ¡ay del que cae en manos del Dios vivo! ¡Ay de aquel! Porque castigará como el Padre a su Hijo, para que vuelva su rostro al Rey de la vida, al Señor. Por eso, aquellos que estuvieron lejos por años del Señor saben muy bien de lo que hablamos cuando le dijo el Señor: ven aquí, ven a mí. Es la oveja aquella que se perdió y fue el Señor Jesús a recogerla, como creo dije la última vez, y la cargó sobre sus hombros y la puso al principio de la majada.
No es que quisiera menos a las otras, porque Él ama a su pueblo con amor eterno. Con amor eterno, dice el Señor. Te he amado, por eso te he prolongado, te estoy prolongando mi misericordia, porque tú has costado mucho para mi Hijo Jesús. Porque tú, Él, Jesús, murió por ti y pagó un alto precio, la divinidad. Porque Jesús, hombre, pagó en el Calvario. Solo un hombre pudo hacerlo. Un hombre, en mayúscula, Jesucristo. Jesucristo el Señor. Por eso vemos nuestras iglesias casi vacías. No hay jóvenes, no hay jóvenes. Pero no solo aquí, prácticamente en ningún sitio. Hay iglesias llenas de jóvenes porque hay buena música, se canta bien, no critico eso. Pero no olvidemos que la música nos salva. No, la música nos salva. A Dios, dice la Biblia antigua, le plugó. A Dios quiso salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Y creo, como yo, otros muchos compañeros y hermanos, tenemos preocupación, mucha preocupación por este tema. Las nuevas generaciones no conocen, no son conscientes, en la mayoría de los casos, de lo que ha costado llegar hasta aquí. Tenemos ante nosotros una auténtica tragedia de dimensiones que no podemos nosotros, como seres finitos, valorar. De consecuencias enormes. Y viene de no hace mucho tiempo. Nunca la Iglesia del Señor estuvo tan mal. Ni cuando había persecuciones, ni cuando la Inquisición quemaba en vivo a nuestros hermanos, ni cuando eran destruidos ciudades enteras. No. Hoy no hay nada de esto. Hoy está Satanás tratando de perturbar al pueblo de Dios. Tenemos nosotros ante nuestra vista una tragedia espiritual de dimensiones como nunca en la historia de la Iglesia ha ocurrido. Me refiero, hermano y hermana, a la falta de compromiso que tanto jóvenes como ancianos tienen hoy día. Para nosotros es bueno venir a la iglesia. El estar aquí en la iglesia está diciendo algo, evidentemente. Pero no es todo. Venimos para lo que venimos. Para llenar nuestro espíritu vacío por tantas cosas que durante la semana tenemos que pasar. Problemas, falta de trabajo, enfermedades, hijos díscolos, largo, etc. Y llegamos aquí y nos juntamos en oración, en la predicación. Eso es muy bueno. Eso es avanzar en el camino de la santificación. Aquellos hermanos que dejan la iglesia, no, yo soy evangélico, muy bien. Oh, no, yo soy salvo porque yo leo la Biblia, sí, muy bien. Pero no vienes a reunirte con tus hermanos. Ahí está el fallo. Ahí está el fallo. Por eso hay una falta de compromiso en la Iglesia del Señor en nuestro día a nivel general. Y esto se ve palpante, algo que físicamente lo podemos ver en esa falta de compromiso, que es una de las lacras peores que está consumiendo a la Iglesia del Señor. Tenemos que despertar.
tenemos que despertar. No somos muy dados a ponernos de rodillas, ¿verdad? No nos gusta. Menos en la iglesia, no es nuestra costumbre. Pero tenemos que cerrar la puerta de nuestra habitación y arrodillarnos ante el Señor y llorar ante el Señor por esas personas que tú quieres, que yo sé que tú quieres, y que se van a perder y que se van a ir por siempre. No podemos tener una falta de compromiso con el Señor. Él no te dejará, Él no te abandonará, es cierto, pero nosotros no podemos dejar a Jesús solo en la cruz. ¿Cómo lo dejaron sus discípulos? Esto es ya algo que... no, eso pasó hace 2000 años, ¿no? Para Dios no hay tiempo. El tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? La historia de la cruz está ahí para que tú y yo seamos conscientes de lo que hablamos, de lo que oramos, de lo que pedimos y de lo que somos. Tenemos que despertar como iglesia y como individuos. Ya, ahora. Tener un compromiso con el Señor. Señor, cambia mi vida. Y si no puedes, porque tu espiritualidad no te lo permite, pues de vez en cuando, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y si son 20 veces, que sean 50, Él te escuchará. Si lo haces con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo más importante para Jesucristo, nuestro Señor, era que los que le seguían fueran buenos oidores. Yo no estoy hablando de historia de mí, estoy repitiendo lo que hay aquí en el Evangelio. Me puedo equivocar, ¿por qué no? Y dentro de esa multitud surge uno, clamando a Jesús, como decíamos al principio. Este hombre, ¿sabéis lo que quería? Misericordia. Pedía misericordia. Mientras, ¿qué hacían los discípulos? Callarse. Seguro que ellos estaban molestos. Viendo a la gente, repitamos otra vez. Estamos ya casi terminando. Viendo la gente tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dice a sus discípulos, a ellos, a los que estaban hablando por detrás: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y les dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí vemos el amor, vemos también la misericordia, y lo repito una y mil veces, del Hijo de Dios que sufre por tus necesidades. En el tiempo y en el espacio. En la cruz estabas tú y estaba yo y estaba cada uno de nosotros. En la cruz, en el tiempo y en el espacio de Dios. No hay tiempo ni espacio en la eternidad de Dios. No lo comprendo ni lo entiendo, pero sé lo que digo. La misericordia del Hijo de Dios sufre cuando tú sufres. Llora cuando tú lloras. La misericordia de Dios sufre con la opresión de los más débiles. Se nos está hablando como personas, pero también como iglesia. Y también como individuos. Nos habla de la compasión, y lo he repetido varias veces, de la compasión hacia los demás. El Señor Jesús los vio como ovejas descarriadas, que estaban esparcidas
ovejas sin pastor. Este es, hermano y hermana, un alegato a nuestras miserias y a nuestra suficiencia, a nuestro propio orgullo, a nuestra falta de compasión hacia los que sufren. Cuando aquel hombre oyó que era Jesús Nazareno, comenzó una vez más a repetir: ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No le está pidiendo nada físico, no, y estaba muy necesitado. Estaba pidiéndole misericordia. Había reconocido ante el Rey de la vida que necesitaba tener un encuentro espiritual con Cristo. Y hay muchas personas que están muy cerca de nosotros, que están en la misma situación, que vagan como personas que no saben a dónde van. Nosotros tenemos el ministerio de la palabra para acercarles el reino de Dios a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tragedia ante nosotros. Una tragedia de dimensiones enormes. Y es que muchos de los nuestros se perderán. De esas personas que amamos, de esas personas que nos preocupamos mucho por su vida terrenal, pero muy poco con la espiritualidad. Yo quiero que me perdonéis, no hablo a nadie en concreto, es el Señor Jesús. Estoy repitiendo en castellano las palabras y el sentido de sus palabras. Por eso debemos vivir para Dios, para el Señor. No vivir para el consumo, sino valorar las cosas que vienen de Dios. Miramos hacia atrás y vemos la prosperidad de la que en estos momentos de alguna manera gozamos, y me puede decir: Juan, por favor, tenemos falta de esto, de aquello. Pero ¿qué falta no tienen? Por ejemplo, por citar alguno de ellos, los cristianos siriacos, que están huyendo, que son denostados, aborrecidos por aquellos otros mismos compañeros que huyen. Nadie les reconocen. Son malditos. Pero llevan 2000 años de iglesia. La iglesia siríaca es del tiempo de Jesús. 2000 años viviendo en esos países, hasta que ahora están destrozando no ya sus iglesias, sino sus vidas y las vidas de los suyos. Es una tragedia humana que pilla a todo el mundo. Pero mi dolor va por esos hermanos que nadie conoce, pero que están todavía ahí. ¿Y qué? Ellos también se puedan hacer esa misma pregunta que nosotros. Por eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos que sean conscientes de lo que ha costado para ti como padre y como madre, para los que fueron antes que tú, llegar hasta ese momento. Las cosas no vienen porque sí. Dios guarda a sus hijos. Y cuando su gracia se queda un poco relegada, pasa lo que está pasando. ¿Qué sería de la humanidad sin la gracia de Dios? Sin el control de Dios. Aunque sea solo por eso, debemos estar agradecidos al Señor. Este texto y muchos más de los textos que hablábamos al principio hablan del amor de Cristo hacia la humanidad caída. Hablan de aquellos que no tienen pastor.
es decir, de los que están lejos de Jesús. Y es un buen ejercicio para reflexionar sobre nuestra religión. Si nuestra religión es Cristo, debemos vivir conforme a Cristo. Palabra de Dios. No estamos hablando solamente del pasado, estamos hablando, hermano y hermana, de aquellos que conocieron el amor de Dios en sus vidas y la compasión de Jesús. Una compasión que un día en tu vida rompió todos los parámetros que tenías y los destrozó y se acercó a ti y te dijo: ven, ven a mí. Deja de sufrir, ven y descansarás. Por eso tenemos que compartir todo esto, hermano, no nos dé vergüenza. Cristo no se avergonzó de su desnudez. No nos dé vergüenza. ¿Por qué? Porque necesitamos una y otra vez revisar nuestras vidas. Aquí no estamos hablando de una necesidad física, ni mucho menos. Estamos hablando del reino de Dios, de un reino que ha venido a la tierra en Jesús para salvar ¿a quién? A su pueblo. A su pueblo. Por eso nuestra reflexión debe empezar por ti y por mí y por ti, por ti, por ti. Porque nuestra religión es una religión para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Es algo individual, donde la gracia de Dios colma nuestras necesidades. Nuestra reflexión en esta mañana debe empezar por ti y por mí. La verdadera religión, y lo estoy repitiendo y estoy acabando, la verdadera religión es Cristo y este crucificado. Ahí en Él están escritas todas las marcas de nuestros pecados, en la cruz todavía. Esas marcas que va limpiando día tras día. Él se compadeció de ti y de mí cuando andábamos como ovejas que no teníamos pastor. Cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. Hoy, en este momento, nos dice el Señor que la mies es mucha y los brazos son pocos, que necesita el Señor, por su gracia, que tú seas la persona que lleve a la fe, a tu familia, a las personas que más quieres, a tus amigos, a tu entorno. Rogad pues, y acabo, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Es no un ruego, sino es una amonestación para ti y para mí, para todos aquellos que fueron alcanzados por el amor y la ternura de Jesús de Nazaret. Él es nuestro hermano y nuestro amigo. Hemos hablado de la oración. La oración es hablar con otro. Debemos poner, hermano y hermana, mano a la obra. Debemos empezar por las personas que más queremos, nuestros hijos, nuestros nietos. Las personas que más queremos nos necesitan, aunque parezca que no. No un día concreto, sino todos los días de sus vidas y de nuestras vidas. No olvides que un día de tu vida,
el Señor Jesús te dijo, ven, ven a mí, ven a mí. Ah, estoy cansado, ven a mí, te dejaré descansar. Ven a mí. El día de la siega se acerca. ¿Dónde estarás tú? ¿Dónde estaré yo? Es una pregunta con una respuesta que debemos responder en lo más profundo de nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y que nos bendiga. Amén y amén.